Pues hoy nos quedamos en la mitad del capítulo 9 y hoy vamos a hacer pues la segunda mitad y el capítulo 10. Así es que vamos a leer un capítulo y medio, como tampoco es tanto, pues vamos a leer estas dos partes completas. Nos quedamos contemplando a ese rey que iba a nacer y que tenía esos títulos tan maravillosos, un rey que iba a nacer y sin embargo nos iba a ser dado, y que él iba a confirmar y disponer ese reino eterno para siempre por el celo del Señor. Si me queréis acompañar, capítulo 9 de Isaías, y vamos a comenzar leyendo en el verso 8. Cuando estés allí, di amén. Bien, pues procedemos a leer. El Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel, y la sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen: los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cabrahigos, pero en su lugar pondremos cedros. Pero Jehová levantará a los enemigos de Rezín contra él, y juntará a sus enemigos del oriente, los sirios y los filisteos de poniente, y a boca llena devorarán a Israel. Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos, y Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. El anciano y venerable de rostro es la cabeza, el profeta que enseña mentira es la cola. Porque los gobernantes de este pueblo son engañadores, y sus gobernados se pierden. Por tanto, el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia, porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla despropósitos. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida, porque la maldad se encendió como fuego, cardos y espinos devorará, y se encenderá en los pesos del bosque, y serán alzados como remolinos de humo. Por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra, y será el pueblo como pasto del fuego. El hombre no tendrá piedad de su hermano. Cada uno hurtará a la mano derecha, y tendrá hambre, y comerá a la izquierda, y no se saciará. Cada cual comerá la carne de su brazo. Manasés y Efraín y Manasés, y ambos contra Judá. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho de los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Sin mí se inclinarán entre los presos, y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida. Sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Aunque él no pensara así, ni en su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Porque él dice: mis príncipes ¿no son todos reyes? ¿No es Calno como Carquemis, Hamat como Arfat y Samaria como Damasco? Como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más
que las de Jerusalén y de Samaria. Como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Porque dijo: con el poder de mi mano lo he hecho, y con mi sabiduría, porque he sido prudente. Quité los territorios de los pueblos y saqueé sus tesoros, y derribé como valientes a los que estaban sentados. Y halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra. Y no hubo quien moviese ala, ni abriese boca, y graznase. ¿Se gloriará el hacha contra el que con ella corta? ¿Se ensorbecerá la sierra contra el que la mueve? Como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. Por esto el Señor, Jehová de los ejércitos, enviará debilidad sobre sus robustos, y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego, y la luz de Israel será por fuego, y su santo por llama, que abrase y consuma en un día sus cardos y sus espinos. La gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente alma y cuerpo, y vendrá a ser como abanderado en derrota. Y los árboles que queden en su bosque serán en número que un niño los pueda contar. Acontecerá que en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia, porque el Señor, Jehová de los ejércitos, hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Por tanto, el Señor, Jehová de los ejércitos, dice así: pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria. Con vara te herirá, y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto, mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. Y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él como la matanza de Madián en la peña de Oreb, y alzará su vara sobre el mar como hizo por la vía de Egipto. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro, y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Vino hasta Jat, pasó hasta Migrón, en Migmas contará su ejército. Pasaron el vado, se alojaron en Geba, Ramá tembló, Gabá de Saúl huyó. Grita en alta voz, hija de Galim, haz que se oiga hacia Lais, pobrecilla, Anatot. Madmena se alborotó, los moradores de Jebim huyen. Aún vendrá día cuando reposará en Nob, alzará su mano al monte de la hija de Sión, al collado de Jerusalén. He aquí el Señor, Jehová de los ejércitos, desgajará el ramaje con violencia, y los árboles de gran altura serán cortados, y los altos serán humillados, y cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá con estruendo. El Señor bendiga su palabra. Pues leyendo este pasaje me vino esta imagen para poder seguir el hilo de todo este mensaje, es en cuanto a la mano del Señor. Y pensando precisamente en esta mano, me acordé de un PowerPoint, una presentación que nos habla acerca de las manos
y que quería compartirlo con vosotros. Es que ya va pasando solo. Sí. Échalo un poco para atrás, porque si no, la letra es un poco pequeña. Una pelota de baloncesto en mis manos vale unos 18 euros. Creo que va pasando solo ya, ¿no? Vale, pues le voy dando. Sí. Espera, que este lo he apagado. Ahora lo he encendido, ahora. En mis manos vale 18 euros, pero en las manos de Michael Jordan, pues cerca de 33 millones de dólares. Casi nada. Depende de las manos en quien esté. Un balón de fútbol en mis manos. Qué malo soy con estas cosas. En mis manos vale poco más de 30 euros. Sin embargo, en las manos de Messi vale 60 millones de euros. Depende de las manos en quien esté. Una vara en mis manos puede mantener alejado a un animal salvaje. Sin embargo, en las manos de Moisés abrirá un camino en el inmenso mar. Depende de las manos en quien esté. Una onda en las manos de un niño no es más que un juego. Sin embargo, en las manos de David es un arma terrible. Depende de las manos en quien esté. Dos peces y 5 panes en mis manos, no dan más que para un par de bocadillos. Sin embargo, en las manos de Dios alimentan a millares. Todo depende de las manos en quien esté. Unos clavos en mis manos pueden construir una caseta para el perro. Sin embargo, en las manos de Jesucristo son salvación para toda la humanidad. Depende de las manos en quien estén. Como ves, el valor de las cosas depende de las manos en quien están. Por eso, tus preocupaciones, tus temores, tus miedos, tus esperanzas, tus sueños, tu familia, tus amigos, en las manos de Dios pueden ser muy diferentes. Todo depende de las manos en quien estén. Pues quería dejaros con este pensamiento para que iniciemos la meditación acerca de la palabra de Dios. Hay numerosos pasajes en la palabra de Dios que nos hablan acerca de las manos y concretamente acerca de la mano de Dios. La mano de Dios, en términos teológicos, se viene a conocer como lo que sería un antropomorfismo. Es decir, poner una figura humana, un concepto humano en lo que sería Dios, darle alguna forma para que pudiéramos entenderlo. Y en la palabra encontramos numerosos pasajes que nos hablan de eso, sobre todo en cuanto a Dios y en cuanto a personajes importantes, en cuanto a reyes. El primer pasaje, por ejemplo, en Éxodo 32:11 dice Moisés que Moisés está orando en presencia del Señor y le dice: oh Jehová,
¿Por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, tú que sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Ahí vemos esa ilustración de la mano del Señor. Pero hay, ya te digo, muchos pasajes. Algunos, por ejemplo, en el primer libro de Samuel, capítulo 4, encontramos que los filisteos se llevan el arca del Señor. Pero al principio son los israelitas que se llevan el arca al campamento para luchar, pensando que así iban a ganar la batalla. Y los filisteos tienen miedo. Y dicen que claro, que cómo van a luchar con la mano de estos dioses tan poderosos que sacaron a Israel de Egipto. También en el primer libro de Crónicas, capítulo 21, encontramos a David también hablando acerca de la mano de Dios. David comete un error porque pide censar al pueblo, y aunque le dicen no hagas eso porque Dios no lo quiere así y va a ser un pecado, él insiste y censa al pueblo. Y entonces, una vez lo ha censado, un profeta le va a hablar y dice: Dios te va a castigar, y aún así te da a elegir qué castigo quieres tener, si ser castigado por los hombres, ser castigado, y él dice: prefiero ser castigado por la mano de Dios que no por la mano de los hombres, porque Dios es un Dios que tiene misericordia. Y entonces se acoge de la misericordia del Señor. Son pasajes muy interesantes para leer, que si tienes tiempo en tu casa, léelos. El libro de Esdras está lleno de referencias a la mano de Dios. Él está constantemente diciendo: y la mano del Señor me ayudó, y pude hacer esto porque la mano del Señor estaba conmigo. Nehemías también. Nehemías y Esdras van juntos y nos hablan muchas veces. Y un pasaje más que quiero citar antes de entrar en materia es Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 6, que probablemente algunos de vosotros ya lo sepáis de memoria, que dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y en este pasaje de Isaías que hemos leído hay varias referencias a la mano de Dios. Y hoy hablaremos acerca de cómo actúa la mano de Dios en tres colectivos o tres grupos diferentes de gente. Recordar que estamos en un grupo de pasajes que ya introdujimos en el capítulo 7, cuando se nos presenta a ese niño que nacería de una virgen y sería llamado Emmanuel. Todo este grupo de pasajes hasta el capítulo 12 nos habla acerca del territorio de Emmanuel. Y aquí nos habla de estos tres grupos de gente de los que vamos a hablar y cómo actúa Dios: sobre Israel, el reino del norte; sobre Asiria, el reino invasor, el imperio invasor; y sobre Judá. Y en cada uno de ellos veremos cómo la mano de Dios actúa. El primero de ellos lo he llamado la mano que golpea. Y es en cuanto a Israel, el reino del norte. Como si fuera una batuta que está marcando el compás, veremos cómo estos pasajes nos hablan acerca de la mano de Dios, y cada uno de ellos terminando con la siguiente frase: ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. En primer lugar, encontramos de los versos 8 hasta el 12 que
¿por qué Dios está golpeando a Israel? Y nos dice que en primer lugar lo hace por su soberbia y por su altivez. Parecía que después de disociarse de lo que era el reino del sur, Judá, que se había quedado con una tribu y media, se le sube un poco la cosa a la cabeza. Ellos tenían un montón de tribus, además se asocian con Siria y empiezan a hacer cosas, y se les sube mucho a la cabeza este tema. Hasta el punto que el Señor los castiga, dice aquí, tal y como hemos leído, por su soberbia y por su altivez. Ellos habían levantado un gran ejército, juntamente con sus amiguetes. Luego hablaremos acerca de los amiguetes. Sin embargo, el Señor iba a levantar un ejército más grande que acabaría con los sirios, y que juntamente con ellos y con los filisteos iban a entrar en tropel, dice, como si fueran a devorarlos, a comérselos enteritos, y no quedaría nada de ellos. También en los versículos sigue diciendo, después de anunciar que no ha terminado todavía, sino que su mano está preparada para castigar y dar un golpe más, que desde un extremo hasta el otro de Israel, dice, no hay quien se convierta, no hay quien busque al Señor. Y mira que el Señor había enviado profetas tremendos, como llegó a ser Elías y Eliseo, que estuvieron ministrando en el reino del norte. Sin embargo, llega un momento de desesperación que el mismo Elías dice, no ha quedado nadie. Nadie está buscando al Señor, solamente yo. El Señor se entristece. Nos habla aquí que los ancianos que debían respetar y representar la sabiduría del pueblo, no hay nada que hacer con ellos. Los profetas, que deberían ser los representantes de las verdades de Dios, no hacen más que anunciar mentiras. Y en todos los niveles, sigue diciendo el Señor, tanto los gobernantes como los gobernados, los huérfanos, las viudas, todos, o mejor dicho, ninguno, se merecen la misericordia del Señor. Son una panda de mentirosos, y por tanto el Señor va a descargar su ira sobre ellos. Pero sigue diciendo que no solamente por esto, sino también por su maldad. Su maldad les alcanzaría como fuego. Sus hurtos no les servirían de nada, sino que acabarían comiéndose a ellos mismos. Canibalismo puro y duro. Es como, y aquí hace como un juego de palabras, es como que alguien que trata de hacer un truco, pero que acaba mordiéndose a él mismo. Acaba mordiendo su mano izquierda. También el Señor descarga su ira contra los legisladores, que dice que son injustos y tiranos, versículos 10 del 1 al 4. Se aprovechan de los más débiles, pero cuando llegue el día del juicio, caerán como todos los demás. Caerán como los presos y caerán como los muertos. ¿A quién van a acudir a pedir justicia si ellos eran los representantes de la justicia? ¿A dónde acudes a buscar justicia cuando no hay justicia ninguna en el que los debería estar ejercitando? Esta historia nos muestra un triste final de Israel o de Samaria, la capital de aquel reino,
así como le llamaban al reino del norte, que no respondió a los diferentes toques que le estuvo dando el Señor. Cuando terminó de dar esos golpes de justicia, ya no quedaba nada. No quedaba nada en pie. Este reino, nos cuenta la historia, que fue deportado completamente. Cuando llegó el reino asirio y conquistaron toda aquella tierra, se llevaron a los habitantes de Israel y los pusieron a vivir en otro lugar. Y en el reino de Israel trajeron otros que venían también trasplantados desde otro lugar. Era una política que ellos llevaban de desarraigo de sus conquistados, para que cuando llegaran a aquel lugar no tuvieran nada de lo cual acordarse, sino simplemente vivir y estar sometidos al opresor. Soberbia, altivez, amigos paganos, se asociaron con Siria y poco a poco empezaron a tramar, a hacer maldades. ¿Cuántas veces nuestros amigos queridos del alma nos pueden llevar hasta sitios que luego más tarde nos arrepentiremos? La necedad, la mentira, la tiranía, todo esto es una combinación letal. Es como un cóctel Molotov que nos descuidamos y nos explota en nuestras propias manos. Por tanto, procuremos no albergar ni siquiera uno de estos ingredientes. Pasamos a la segunda parte de estos versículos, que son los versículos 5 hasta el 19. Aquí encontramos la mano que destruye. Hemos visto la mano que golpea, ahora vamos a ver la mano que destruye. En estos versículos nos habla acerca de Asiria, el reino o el imperio que estaba creciendo en aquel momento como si fuera la espuma. Veremos sus virtudes y veremos sus defectos en breves minutos. Sus virtudes, entre comillas, las virtudes de Asiria, es que el mismo Dios los había tomado como instrumento de castigo. Esa es la única virtud que se le puede atribuir al reino de Asiria. Era el instrumento de castigo. En los versículos 5 y 6 nos habla acerca de esto. Dice, vara y báculo de mi furor. Eso es lo que era Asiria en aquel momento. Y más adelante, en los versos 7 al 11, encontramos que otro grupito de gente, que la soberbia se le subió a la cabeza. Ya empezó a tirar del yo soy el mejor, yo soy el que hago esto, yo soy el que hago el otro, yo soy el más mejor, como dicen algunos, ¿no? Yo soy el mejor y si no fuera por mí, todo esto no sucedería. Sin darse cuenta que no eran más que un simple instrumento de Dios. Cuán importante es darle a Dios la gloria. ¿De qué sirve gloriarse uno mismo? El Señor aquí lo explica mejor que nadie. En el verso 13, por ejemplo, dice, con el poder de mi mano lo he hecho y con mi sabiduría, porque he sido prudente. Y sin embargo, en el 15 nos sigue diciendo, ¿se gloriará el hacha contra el que con ella corta? ¿Se ensorbecerá la sierra con el que la mueve? Como si el báculo levantara al que lo levanta. Nos damos cuenta de que hay algo que aquí no encaja en la mentalidad, y es que se cree que Él está orquestando todo esto sin darse cuenta de que no es así. Y el Señor termina diciendo, vais a terminar
mal. Vais a terminar muy mal. Dice en el versículo 19, y los árboles que queden en su bosque serán en número que un niño los pueda contar. A veces escuchamos a los niños pequeños contar, ¿verdad? 1, 2, 3, y a partir de ahí ya se empieza a complicar. 3, 5, 6, 20, y ahí ya se pierden. Como diríamos aquí en España, van a terminar como 4 gatos mal contados, porque el Señor los va a destruir. Cuán importante es que tengamos estas cosas en cuenta. Cuenta una historia, probablemente no es real, obviamente son los personajes que estaban en un establo y estaban hablando de lo que había ocurrido en ese día. Y cada uno, pues mira, yo he ido a comer un poco de hierba, yo he ido a pasear con mi amo. Y dice un burrito que había allí, dice, pues no os vais a creer lo que a mí me ha pasado. Dice, mira, estaba ahí fuera en la puerta, de repente me han cogido, me han llevado a la ciudad y la gente, dice, cuando me han visto, han empezado a tirar mantas a mis pies, han empezado a vitorearme, a tirar palmas, a decir aleluya. Dice, ha sido el día más maravilloso de mi vida, me siento, súper importante. Y le dicen sus amigos, dice, pero mira que eres burro. ¿No te das cuenta de que no era a ti al que estaban vitoreando, sino al que tú estabas llevando encima? A veces se nos pueden subir las cosas a la cabeza, como se le subió a Siria, como se le subió a Israel, o como se le subió a este burrito. Aquí la historia nos muestra cómo este imperio desapareció. Así como se levantó, como decía, como la espuma, así la espuma volvió a bajar y fue absorbido por el imperio babilónico y no quedó nada de él. Tengamos cuidado de no ser reemplazados o absorbidos por otro mayor, porque el único grande es el Señor. Y en tercer lugar, vamos a ver en los últimos versículos de este capítulo 10, la mano que disciplina. La mano que disciplina. De los versículos 20 en adelante nos hablan acerca de esta mano. Y es que lo que había estado haciendo el Señor con el pueblo de Judá era un trato de disciplina. Como cuando los papás, y eso que no se oiga mucho por ahí, por las redes tal y como están las cosas, disciplinamos a nuestros hijos. Cuando les damos una zurra porque se han portado mal y necesitan aprender, y después tenemos que llevarlos a un recapacitar y que puedan darse cuenta de que han hecho mal y rectificar en sus vidas. Esto es lo que nos está hablando aquí el Señor de esta mano. Una mano que en primer lugar vimos que estaba golpeando, en segundo lugar vimos que estaba destruyendo, pero en cuanto a su pueblo, en cuanto a Judá, encontramos una mano que disciplina, una mano que corrige. Todo esto que estaba aconteciendo, nos dicen estos versículos del 20 en adelante, que es para que su pueblo se vuelva a él nuevamente. Y así el Señor lo anuncia y así sucedió. Es, como decía antes, lo que estaba por acontecer, la invasión de Asiria que llegó hasta las mismas puertas de Jerusalén. Pero como más adelante lo relata Isaías, ya llegaremos a ese momento y veremos lo que sucedió.
Todo eso fue un azote, una zurra que se merecía Judá por haberse portado mal también. El Señor dice que va trayendo de ciudad en ciudad su victoria hacia su pueblo. Y que como si de árboles se tratara, el Señor hace una tala masiva, echando abajo desde el más grande hasta el más pequeño. Como si de árboles se tratara, no queda ni siquiera uno en pie. Y es que, hermanos, a veces los poderosos nos parecen gigantes porque los contemplamos desde abajo, los contemplamos de rodillas. Pero cuán diferente es nuestra perspectiva cuando los contemplamos desde la altura de Dios. Desde la altura de Dios no son nada. Por eso les dice el Señor: no tengáis miedo, no tengáis miedo, porque aunque va a venir algo duro y fuerte, que va a ser esa zurra que te estás mereciendo, recapacita y ven a mí. Cuando nos humillamos, como leía antes acerca del apóstol Pedro, cuando nos humillamos ante su mano poderosa, después Él nos pone de pie y nos exalta. Así que no tengamos miedo a nadie más que a Dios. El temor de Dios, dice el libro de Proverbios, es la sabiduría. Por tanto, aquí tenemos esta perspectiva de la mano del Señor y lo que podemos recibir de ella, que también es bendición. Y más adelante, en los próximos capítulos, vamos a ver cómo el Señor también tiene una mano que bendice. Pero en este caso es una mano que trata a cada uno como merece, con golpes, con destrucción o con disciplina. ¿Qué es lo que quieres recibir tú de parte del Señor? Que el Señor os bendiga. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?